Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo temor, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos este encuentro en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy el tema que nos ocupa es hablar un poquito de la iglesia. Vamos a tener otros encuentros más de la iglesia, porque es un tema bastante amplio para acabarlo en una sola charla, pero como lo hemos colocado dentro de un catecumenado, vamos a tratar de, en 2 encuentros, poder más o menos, no agotarlo, pero sí tener algunos conceptos que son fundamentales a la hora de conocer la fe católica, ¿sí? Y lo vamos a hacer desde un punto de vista apologético. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. La apologética es la defensa de la doctrina de la Iglesia. ¿Y por qué es necesario defender la fe católica? Porque está atacada desde siempre, desde Jesucristo está atacada. Entonces, bueno, la mejor forma de defenderse es primero conociendo la fe como corresponde, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar acá está todo contenido en la Escritura. Hoy no vamos a tocar el catecismo, sí algo del magisterio, que es muy importante, más adelante. Y la idea es entender por qué es importante entender que la Iglesia es una, ¿sí? Porque hoy, inclusive, dentro de la misma Iglesia, en el relativismo que estamos viviendo, donde todo parece lo mismo, decir que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene la verdad, es ser un soberbio. ¿Entendés? ¿Cómo vas a decir que la Iglesia Católica tiene la verdad? Las demás iglesias no tienen la verdad. Lo que haya de verdad en las otras iglesias es porque han salido de la Iglesia Católica. Hoy lo van a ver todo eso despacito, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, este título que pusimos, ¿no? La verdadera Iglesia de Cristo, ¿sí? Iglesias hay muchas, de Cristo solo una, católica, apostólica y romana, y Fataí Santa, que no entraba, así que bueno, lo obviamos. Esas son las características que tiene la Iglesia. Si bien la vamos a ver hoy, no lo vamos a ver simplemente como una clase, ay, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque vamos a tratar de utilizar una pedagogía diferente, una pedagogía que nos lleve a ir viendo cómo esa Iglesia se fue nutriendo de estas cualidades que ya las tenía desde un principio, ¿ok? Bien. Entonces, miren, ¿por qué es necesario aprender cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? Porque hoy en el mundo tenemos este inconveniente. Hables con un protestante, hables con un ateo, hables con un católico poco formado o el que sea, estas 3 cositas salen en todo momento. Primero y principal, que Cristo no fundó ninguna iglesia, ¿sí? Eso es terrible. ¿Por qué? Miren, ahora lo explicamos uno por uno. Que ninguna iglesia salva y que cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿sí? Inclusive en el catolicismo a veces hay un canto viejísimo que decimos: yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Nosotros no somos la iglesia. Ya lo vamos a ver que nosotros somos miembros de la iglesia. O sea, el canto real es: yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. ¿Me entienden? Ya van a ver por qué esa implicancia es importante ahora. Bueno, esto es más o menos un poquito lo que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Y es muy importante que vayamos entendiendo por qué cada una de estas son mentiras, ¿sí? Porque nosotros, yo pregunto, acá estamos todos identificados con la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Bueno, muchos podemos venir con cosas, con prejuicios que no sabemos ni siquiera que los tenemos con respecto a la Iglesia. La idea hoy es un poquito enderezar esas ideas propias que por ahí tenemos, que hemos escuchado, y bueno, y la vida va, transcurre en la Iglesia también, y hay cositas que se nos escapan. La idea es hoy enfocar perfectamente dónde tenemos nosotros nuestra vida, a la Iglesia.
Bien, miren, yo acá escribí un poquito, esto después ustedes lo van a tener, pero esto es una mentira muy complicada, que Cristo no ha fundado ninguna iglesia. Porque si Cristo no fundó ninguna iglesia, cualquier iglesia es buena. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si el católico entiende en un preciso momento de su vida de iglesia que se puede estar en cualquier iglesia, porque Cristo fundó muchas iglesias, perdemos la identidad. Y ya da lo mismo estar en un lugar que estar en otro. ¿Sí? Y ahí es donde empieza esto, ¿no? De querer empezar a escuchar doctrinas que nos gusten a nosotros. Un ejemplo, estamos en un pecado que acá se nos marca, pero allá no. Entonces es mucho más fácil estar en un lugar donde no se me ilumine la conciencia y ahí estoy cómodo. ¿Sí? Estoy en un lugar donde la música no me gusta, entonces me voy a un lugar donde la música es re alegre y me siento bien. La iglesia no es para sentirse bien, ¿sí? Porque desde ese punto de vista cualquier religión estaría bien. Yo pregunto, si vos sos testigo de Jehová, ¿qué te va a decir? Y yo soy testigo de Jehová porque me siento bien. Está bien. Yo soy evangélico porque me siento bien. Y yo soy pentecostal porque yo me siento bien. Y vos sos católico porque me siento bien. Yo pregunto, ¿el sentirse bien es un factor común, un común denominador para decir estoy en la iglesia de Cristo? No. ¿Me entienden con la historia? Bien, y eso es, ¿cómo se llama? Y eso es complicado porque cuando el católico no tiene en cuenta esas cositas, es cuando se va de la iglesia. Se va a otro lado. Se va a un lugar donde se sienta bien. Ya vamos a llegar, no en este catecumenado, un poquito más adelante después, a entender, a hablar profundamente de la religión católica con respecto a esto, a la emoción, al sentimiento y eso, porque la iglesia católica es la iglesia de la cruz. A nadie de nosotros nos presentaron una iglesia que es para ir sentirse acogido desde el punto de vista psicológico, sentimental, emocional, no. Desde siempre nos han invitado a ¿qué? A ser imitadores de Cristo, a subir a la cruz. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, para empezar este punto, Cristo sí fundó una iglesia, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y el peligro de esto, de creer que no fundó una iglesia, es que podemos ir a cualquier lado donde nosotros decidamos y nosotros decidimos cuál es la iglesia verdadera y cuál no. Eso es un problema. Bien, vamos con el segundo. Esto es terrible. Esto también es terrible. Ninguna iglesia salva. Ustedes fíjense, uno de los ataques más arteros sobre la iglesia es decirte solo Cristo salva. Y claro que solo Cristo salva. No hay nombre dado a los hombres por el cual debamos salvarnos, que es el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Pero eso lo vamos a entender hoy también, que Cristo tiene un cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia, ¿sí? Y que la iglesia también salva. Esto es, ¿cómo te diría? Esto es muy complicado, no sé si ustedes lo han experimentado, yo desgraciadamente muchas veces, y es que cuando hay un católico, que generalmente dan estos encuentros y no asisten, pero un día se van de la iglesia. Y se van de la iglesia ¿por qué? Porque se encontraron con alguien que le dijo, bueno, toda la Biblia, solo la Biblia, empiezan a estudiar un poquito la Biblia, y yo les puedo asegurar que a los 2 meses, Biblia en mano, a los mismos hermanos de la comunidad católica les vienen a predicar ¿qué? Solo la Biblia. Porque cuando yo era católico, nadie me enseñaba la Biblia, cuando yo era católico daba todo lo mismo, y esto, y que el cura, y que el laico, y que el diácono, y que aquel hermano, gloria al Señor, aleluya, y te vienen a predicar la doctrina de Cristo con un desparpajo enorme. ¿Y sabe cuál es el problema? No sabemos qué decirles, porque no sabemos. Porque no conocemos ni siquiera cómo hacer para responder, dar razón, lo que dice Pedro, de nuestra esperanza, que es Cristo, pero Cristo y su iglesia. Por eso es muy importante entender esto, que hoy también lo vamos a ver, y todo con Biblia, para que ustedes vean que todas estas mentiras se rebaten con argumentos. No decir, no, bueno, eso es lo que vos crees, yo lo que creo, vos para allá y para acá. No. Nosotros somos católicos. El catolicismo tiene la verdad como ya la van a ver. Y nosotros como tenemos la verdad
y la iglesia es madre, nosotros, a través de los sacramentos, sobre todo el de la confirmación, eso lo pueden ver en el numeral 1285, tenemos la obligación de darle respuesta a quién, a ese que no lo conoce y por más que no moleste. ¿Por qué? Porque él también tiene la obligación y el derecho de encontrarse con la verdad, porque cuando se encuentre con la verdad se encuentra con la vida. ¿Me entienden con la historia? Bien. Y por último, esto que yo le decía al principio, que todos somos la iglesia. Esto es un gran problema, porque esta doctrina protestante ha llevado, entre otras, también la interpretación privada de la Escritura, ha llevado que hoy haya alrededor de 100.000 sectas. ¿Y dónde están? Ahí a la vuelta, al otro lado, al otro lado, al otro lado. Porque si yo soy la iglesia, ¿cuál es el problema? Estudié acá, aprendí del padre, resulta ser que algo no me gustó del padre, me metí con la Biblia, empecé a estudiar un poquito y mañana le hago la competencia al padre acá a 3 cuadras. ¿Por qué? Porque yo también soy la iglesia. ¿Me entienden? En la lógica psicológica no lo ven como algo incorrecto. Sí, porque todos somos la iglesia. Ya vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a ese tema en particular. Y esto un poquito para poner un poco de relax. Moraleja protestante: si Cristo no fundó ninguna iglesia, si la iglesia no salva y todos somos la iglesia, cuando hay una persona que se cree esas 3 mentiras juntitas, ¿sí? Mirá cómo termina. Una iglesia evangélica inscrita en un número de culto y todos, gloria al Señor, amén, y vamos para adelante. Esa es la realidad del mundo de hoy. ¿Sí? Siempre fue más o menos así, pero hoy en particular, estos últimos 500 años. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito. ¿Se quedó más o menos claro esto? ¿Sí? ¿Está? Las 3 mentiritas. Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia nos salva y todos somos la iglesia. Hay otras, ¿sí? Pero estas son las más importantes. Bueno, vamos a ir un poquito con la Biblia. No vamos a entrar en mucho desarrollo, ¿sí? Porque si no, no terminaríamos nunca. Pero hoy tenemos que salir con las ideas claras, ¿sí? De que tenemos una iglesia fantástica y hoy vamos a tratar de enamorarnos un poquito a través de la lectura de la Escritura. Bueno, vamos a la cita central. No la vamos a desarrollar, simplemente yo quiero que ustedes vean. Lo importante de esto es esto, miren. Es esta palabra, la. ¿Qué significa la? Única. Este es mi control. ¿Cuántos controles son? 1. Bueno, la iglesia, ¿qué significa? Que hay una. ¿Sí? Ahora vamos a ver el contexto y en las citas cómo lo va presentando. ¿Sí? Vamos a la más importante de todas. ¿Sí? Mateo 16, 18. Escúchenlo. Y yo a mi vez te digo... Mira, acá hay un diálogo, vamos a ponerlo en contexto, ¿sí? Acá hay un diálogo donde Jesús previamente pregunta a los discípulos quién era él, ¿sí? Y uno le dice una cosa, otro otra cosa y otra cosa, hasta que le pregunta a los apóstoles. Pedro, ¿sí? Dice la profesión de fe. Tú eres el Cristo, etcétera, etcétera. No es la carne y la sangre la que está revelado, sino el Padre que está en los cielos. Ahí hace una profesión de fe. ¿Quién? Pedro a Cristo. Ahora va a hablar Cristo a Pedro. Y escúchenlo, por favor. Dale. Y yo a mi vez te digo... Jesús le habla a Pedro. Que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. Aclaro algo. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Cristo, cuando le presenta a Andrés a Pedro, que era su hermano, ¿sí? Allá eso está en Lucas 1:42, le cambia el nombre. Y ustedes saben que en la Biblia el cambiarle el nombre a una persona es porque está por ocurrir algo importante. Jacob, Abraham, ¿se acuerdan? Bien, no nos vamos a meter ahí. Pero lo cierto, ¿sí?, es que ese Pedro se llamaba Simón. ¿Sí? Perfecto. Escuchen cómo lo dice. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Pedro. Y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? Singular. O sea que Cristo le está diciendo a Pedro que en Pedro va a edificar su iglesia. Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia?
De Cristo. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo, no Pedro. Central. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿sí? Porque Pedro es central en la iglesia, pero el que edifica en la iglesia sobre Pedro es Cristo. Una iglesia, o sea que ya con esa cita solita ya podemos saber, entender básicamente que Cristo sí tiene una iglesia. La primera mentirita, que Cristo no fundó una iglesia, es una gran mentira. Después hay que aprender a defenderla, porque no es tan sencillo, pero por lo menos ya estamos claros que todas las demás iglesias, ¿sí?, si bien son iglesias y otras en el sectas, no son la iglesia de Cristo. ¿Estamos ahí? Bien, muy bien. Vieron que hablamos también un poquito de la iglesia como un todo, cuando hicimos una pequeña introducción, ¿sí? Entonces, si bien esa iglesia está edificada por Cristo, porque la iglesia es de Él, Cristo ha hecho de esa iglesia, gran diferencia con el protestantismo, después lo vamos a ver en el próximo encuentro, Cristo ha edificado una iglesia invisible y visible, de las dos maneras. El protestantismo en general, como no puede justificar el nacimiento de su iglesia en Cristo, dice solamente que las iglesias son todas iglesias invisibles. Pero hay un gran problema, porque Cristo va a hacer algo acá que es fantástico y nos va a dejar una cita en Colosenses 1:18 que es maravillosa. Miren cómo lo dice, ahora les explico eso. Dale. Y Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. De la iglesia. O sea, acá tenemos dos partecitas, Cristo y la iglesia. El hombre está formado por cuerpo y alma, una parte material, ¿sí?, y una parte espiritual, ¿sí? Hay varias citas que hablan de eso, ya vamos a llegar a una hora que les va a aclarar bien ese tema. Lo cierto es que la iglesia de Cristo es tanto espiritual, invisible, como visible, porque está formada ¿por qué? Por personas de carne y hueso. Y el primer fundamento de esa iglesia, ¿quién es? Podríamos hablar de la iglesia de mucho más atrás, pero estamos hablando de la iglesia cristiana, a partir de Cristo, ¿sí? Bien. Y miren qué bonito, porque en esta cita, en Efesios 1:22, vamos a encontrar algo que es fantástico. Dale, léeme esa, por favor. Efesios 1:22. Vamos despacito, ¿sí? Despacito. Sometió todo bajo sus pies. O sea, Dios sometió todo sobre Cristo, ¿sí? Cristo sometió todos los pies a través del Padre. ¿Estamos ahí? Miren cómo dice ahora. Dale. Y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. De la iglesia, y escuchen. Que es su cuerpo. Que es su cuerpo, lo aclara lo que vimos recién, pero va a decir algo que es fantástico. La plenitud. La plenitud, o sea que la iglesia es la plenitud del cuerpo y de Cristo inclusive. ¿Por qué? Dale. La plenitud del que lo llena, todo en todo. Todo en todo. En la Biblia cuando se dice todo en todo es porque va un poquito más allá. O sea, la iglesia católica, ¿sí?, si la vemos desde el punto de vista espiritual, no humano, porque humano se identifica muy claro. Esta parroquia tiene tanta cantidad de gente, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista espiritual, es una iglesia que está llamada ¿a qué? A ser la plenitud universal del mundo entero. Dios ha llamado ¿a qué? Al mundo entero, a todo hombre, ¿a qué? A participar de la plenitud, de ese todo en todo que tiene la iglesia. Eso es muy importante saberlo, porque hay veces que, por ejemplo, cuando te ponen a hablar de estos temas, si no, la plenitud es Cristo, obviamente que la plenitud es Cristo. ¿Y dónde queda el cuerpo? ¿Ustedes se imaginan un cuerpo sin cabeza? ¿Por qué Cristo dice que la iglesia es su cuerpo? ¿De dónde ustedes se creen que sale el concepto de que la iglesia salva? Si la iglesia fuera un ente separado de Cristo, no tendría vida en sí misma. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es de ahí donde la iglesia, al ser universal, católica, ¿sí?, es arca de salvación, donde tenemos todos los medios de gracia, los medios sacramentales. Ustedes son catequistas, muchos de ustedes se lo saben perfectamente bien, que de ahí mana que la gracia, ¿ok? Bien.
Esta otra cita, fíjense que es muy bonita. Esta es muy bonita, Juan 10:16. Ustedes se van a encontrar muchas veces con que utilizan esta cita para desvirtuar a la Iglesia Católica. Pero cuando la leamos van a ver que más que desvirtuar, te afirma justamente esto que estamos tratando de explicarles de una manera como habla la Iglesia. Juan se la pasa hablando de qué, el buen pastor, el pastor que cuida las ovejas, habla del rebaño, el rebaño de la Iglesia. Miren cómo dice, dale. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí está, y ahí es donde viene el que no es católico y dice, ¿ves que Jesús no es solamente para la Iglesia Católica? ¿Ves que están totalmente equivocados ustedes? Que la verdad no la tienen ustedes. Hay otras ovejas que no son de ese redil y Dios las cuida. Claro, ¿cómo no las va a cuidar? ¿Cómo no las va a cuidar? Pero escuchen lo bonito, porque ese es el gran problema que tiene la Iglesia hoy. No la Iglesia hoy, el mundo hoy. ¿Que cuál es? Que nosotros tenemos una iglesia y tenemos un papa. Y ese papa es pastor, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en el próximo encuentro, cuando hablemos de la sucesión apostólica y del primado de Pedro. ¿Sí? Pero igual esto es un pequeño anticipo. Escúchenlo cómo sigue. Dale, empecé de nuevo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. No son de este redil, no son católicas. Pongámosles, ¿dale? Ya vamos a llegar ahí. No son católicas. También a esas debo conducir. También a esas debo conducir. Debo conducir. Les voy a agregar un poquito para el remate. Esas que debo conducir también, hoy están conducidas por otros pastores. ¿Sí? Y yo a esas las tengo que conducir. ¿Para qué? Porque hoy es un rebaño acá, otro rebaño allá y otro allá. Perfecto. Yo dice Jesús, a esas ovejas también las tengo que conducir. ¿Para qué? Ellas escucharán mi voz. Ellas escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño. Epa, no habrá dos, ni tres, ni 100.000 como ahora. ¿Sí? Va a haber un solo rebaño. Y eso es lo que quiere Dios. 1 Timoteo 2:4, ¿qué dice el Señor? Yo quiero que todos se salven y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y en ese rebaño vamos a ver que está la verdad. Por eso que Cristo dice, yo tengo que traer esas ovejas que no están en un redil. ¿Para qué? Para que formen un solo redil. Dale. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Y un solo pastor. Ah, pero Señor, ese pastor es Cristo. Claro, el buen pastor es Cristo, sí, pero Cristo dejó otro pastor en la iglesia. 21:15 de Juan, eso lo vamos a ver después. ¿Me entienden cómo es la historia? O sea, la Biblia habla siempre de una iglesia. Y ya vamos a ver que habla de otras cositas también de una sola manera. No puedo ver dos. Y después se van a dar cuenta por qué. Muy bien. Eso lo vamos a explicar acá. Esta cita es importantísima, porque mal interpretada esa cita es un problemón. ¿Sí? Pero ustedes saben bien lo que significa fe, saben bien lo que significa doctrina, saben bien lo que significa Espíritu Santo, saben bien lo que significa bautismo, sacramento, etc. Quiero creer. Perfecto. Entonces va a ser muy fácil entenderlo. Vamos a Efesios capítulo 4. Para que vean qué bonito cómo la misma escritura nos va llevando, nos va orientando, nos va armando el cuadro para que vayamos entendiendo un poquito después más adelante lo más concreto. Miren. Pues uno solo es el cuerpo. Escuchen, uno solo es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. O sea que ¿cuántas iglesias hay? Una. Uno solo es el cuerpo. Sigue. Y uno solo el espíritu. Apa. Acá incorporamos la otra parte. Uno solo el espíritu. Iglesia visible, cuerpo invisible, espíritu. Uno solo es el cuerpo, uno solo el espíritu. Escuchen. Como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados. Ok, escuchen. Hay un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Ahí está el problemita. Ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema. Una sola fe. Y eso es donde nosotros tenemos que ir entendiendo cuál es esa fe para saber cuál es la fe sólida, dónde está la verdad. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿es la misma la fe luterana que la fe católica? No. ¿La evangélica que la fe católica? ¿La pentecostal, la bautista, la que quieran poner? Son distintas fes.
Pero no alcanza con decir, a ver, mi fe católica es la fe verdadera y porque a mí me lo enseñaron de chiquitito. No. Si esa es tu fe, si está cimentada ahí, es muy posible que algún día te metas de novio, conozcas a un evangélico y te termines yendo al evangelismo. ¿Sí? Por eso que hay que estar muy sólido. Dice, un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola fe. Dale. Un solo Señor. Epa, un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Y un solo bautismo. ¿Cuántos bautismos hay hoy? Voy a dejar claro algo, porque si algo nos une con las iglesias protestantes en general, es el tema del bautismo. ¿Sí? La iglesia ha visto y acepta el bautismo válido de cualquier otra iglesia, inclusive sectas, ¿sí? Que bauticen con la misma intención y de la misma forma que la iglesia. O sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? O sea que han recibido el Espíritu Santo y el perdón del pecado original, obviamente. ¿Sí? Después faltan otras cosas, pero en eso estamos claros. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. ¿Terminó esa partecita? ¿El 6? Un solo Dios y Padre de todos. Bien, no importa. Ahí tenemos tres cositas que yo quiero que queden claros. Un solo espíritu, un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia y una sola fe. ¿Qué hizo Dios? Escuchen, cuando leen esa cita así y la dejan ahí cortita, ¿sí? Bueno, si la esperanza mía es Jesús y la tuya también es Jesús, y el bautismo vale igual y todo da igual, es lo mismo. No hay ningún problema. No, ojo, porque esa cita es una cita muy, muy importante para todo aquel que quiera profundizar en lo que Dios quiere. Porque ahí Pablo lo que está explicando, nada más y nada menos, es cómo Dios quiere que ese espíritu, ese cuerpo, esa fe funcione y sea luz para el mundo. Porque en el versículo 11, escuchen lo que va a decir. Escuchen, el versículo 11, pasamos del 6 al 11, dale. Él mismo, Cristo, dispuso que unos fueran apóstoles. Unos sean apóstoles. Otros profetas. Otros evangelizadores. Otros pastores. Y maestros. Por eso que esos títulos los va a encontrar en todas las iglesias separadas. Yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy maestro. Gloria al Señor, aleluya. Acá no pasa el título. Acá no es lo importante el título. Ya lo vamos a ver a veces cuando veamos sucesión apostólica, todas esas cosas, lo vamos a ir aclarando. ¿Sí? Pero lo cierto es que justamente Dios dejó una estructura. ¿Se dan cuenta? Dejó una estructura y es un muy buen argumento para mostrarle a los demás que Cristo sí dejó una iglesia y dejó una iglesia visible. ¿Por qué? Porque dejó apóstoles, dejó profetas, dejó evangelizadores, pastores y maestros. Los dejó. Ustedes están dentro de ese rango, están ustedes también, el Padre, etcétera. Yo no sé, yo no debo hacer nada, pero bueno, escuchen qué bonito, porque esa estructura que Dios deja, ¿sí?, en la iglesia, en ese cuerpo, tiene una misión. Y escúchenla porque es fantástica. Versículo 14. Vale. Así ya no seremos como niños. Miren para qué es toda esa estructura, esa advertencia, esa exhortación, una sola fe, un solo espíritu, un solo cuerpo. Y les dejo esto, ¿para qué? ¿Para que no sean ya como niños. Niños. ¿Cómo es un niño? Se deja conducir, excelente. ¿O nunca perdieron ustedes un niño en el supermercado? Qué desesperación, ¿no? Es una desesperación tremenda. Bueno, justamente, si bien no existían los supermercados allá, pero sí existían las tiendas y todo ese movimiento de gente, ¿no es cierto? Y habrá ocurrido también que se perdían chicos, ¿no se perdió Cristo? ¿Cristo no se perdió? Bueno, ese tiene una misión especial, pero se perdió. Bueno, fíjense qué bonito, porque todo esto que acabamos de escuchar hace 10 minutos tiene un fin. Y es para que ya no seamos niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Y eso es lo que está pasando hoy y ya hace bastante tiempo. La iglesia siempre pasó, pero puntualmente en estos últimos años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vino una doctrina bonita y ¿qué hacemos?
qué lindo, me voy para allá. Y viene otra cosa bonita, ay, me voy para allá. Y entonces se pierde lo esencial, que es la fe. ¿Me entienden? Entonces, Cristo ha dejado esa estructura en la iglesia. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Pero, ¿por qué? ¿De dónde vienen esas doctrinas? Ay, vienen porque las vemos en internet. No, escúchenlo, lo tenemos siempre a veces pegado al lado nuestro, o al frente, o un vecino, o lo que sea. Son doctrinas que vienen de algún lado. ¿De dónde viene esa doctrina? Escúchenlo, dale. De la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Ahí está. De la malicia humana, ¿sí? Y de la astucia que conduce al error. Por eso que Pedro, en la segunda carta de Pedro, habla tanto de los falsos profetas. Porque siempre hubo falsos profetas, dicen en el pueblo de Israel, hoy también hay falsos profetas, que son los que te inventan esas falsas doctrinas, y muchos que tenemos la fe débil, nos podemos ir atrás de esas doctrinas. ¿Sí? ¿Y nos salimos de qué? De la iglesia de Cristo. ¿Me entienden lo importante que es esto? Y para eso están los obispos, que es la función del obispo. ¿Sí? Porque muchos no saben ni siquiera para qué es un obispo. Bueno, lo vamos a leer en la Escritura. Ser obispo, episcopo, significa vigilante. Es el que tiene que vigilar por tu fe, inclusive por la fe del Padre, y por la mía, y por la de todos. Un vigilante, está puesto por Dios para vigilar a la comunidad, a las comunidades, ¿sí? La comunidad de Él, a las comunidades el Padre, todo en general. Escúchenlo, porque esto es muy importante, porque ustedes fíjense cómo el desarrollo que les voy trayendo de a poquito es para que ustedes vean que esa iglesia es una estructura, es una institución divina y humana. Escúchenlo, dale. Tened cuidado de vosotros. Tened cuidado de vosotros. ¿A quién le habla? Lucas le habla, en los Hechos de los Apóstoles, le habla justamente a los obispos que tengan cuidado, escuchá, ¿de quién? De vosotros. De vosotros. O sea, cuídense, están solos. El obispo es una persona que siempre está solo. No importa si es bueno o malo, no, es otra historia. Pero el obispo tiene una responsabilidad enorme. Hoy estaba leyendo justamente unos textos de San Juan Crisóstomo, que es terrible como habla. Y dice, y mirá, San Juan Crisóstomo es un santo del siglo IV, y hablaba y decía la importancia de tenerla muy clara a la hora de aceptar el obispado. Porque no es chiste. Es muy duro. Entonces dice, cuídense de ustedes. ¿Por qué? Porque el ataque va a ser muy... Yo hago una pregunta. El demonio ataca a un obispo y ataca a toda la diócesis. Me ataca a mí, no pasa nada. Por ahí lo ataca el padre, bueno, está bien, ataca una parte de la comunidad diocesana, pero ataca a un obispo y ataca a toda la diócesis. El daño es grande. Ataca al Papa y el daño es muchísimo más grande. ¿Me entienden? Por eso que Lucas le dice, cuídense ustedes, como cristianos, cuídense ustedes. Y también, dale. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Y de toda la grey somos nosotros, Sí. En medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Y escuchen el pequeño detalle, es un cargo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Ojo, lo que vas a cuidar no es cualquier cosa. Es algo que el Hijo, con su sangre, se ganó la redención nuestra en la cruz. O sea que es una tarea muy seria. Como así es muy seria la iglesia, como para decir que cualquier iglesia es lo mismo. No, señor. Porque Cristo, si bien el acto de redención es para todos, ¿sí? Después hay que aceptarlo, hay que dar un paso adelante, ¿no es cierto? Estamos todos justificados, pero luego tenemos que aceptar esa redención. Y el aceptar esa redención tiene que ver con nosotros, ¿me entienden? Y Dios ha dejado los medios adecuados para que todos nosotros podamos acercarnos a la fe necesaria para poder acoger ese sacrificio de Cristo, ¿me entienden? Bien, miren. En Colosenses 1:24, que ya que hablé un poquito del sacrificio de Cristo,
Tomo esa cita porque esa cita es importantísima. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos la comunión de los santos, ¿sí? Que no la tiene, bueno, la Iglesia Ortodoxa, bueno, pero en general es un tema que las sectas, las iglesias no entienden. Por nosotros le pedimos a María, le pedimos a un santo, por ahí todos tenemos santos diferentes. Nosotros entendemos esa unión entre la iglesia en la que estamos nosotros, la peregrina, la purgante y la que está en el cielo. Y a la hora de poder definir esa cruz que hablamos hoy, Pablo dice una cosa que es importantísima. Y esto agéndenlo porque algún día les va a servir. A mí me ha servido muchísimas veces. Y es lo siguiente, como nosotros hablamos de la iglesia, y de la iglesia, y de la iglesia, y de la iglesia, el protestantismo entra muy duro en algo. Y es que nos aduce que nosotros no creemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente y necesario para la salvación y la redención del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la doctrina de las obras. El católico cree, y lo dice la Escritura, y ya vamos a entrar ahí un poquito más adelante, que es necesaria las obras para la salvación. ¿Me entienden? Entonces, esta cita que van a ver ahora, Colosenses 1:24, Pablo va a decir algo que es extraordinario, que bien entendido es fantástico. Escúchenlo porque es hermoso, pero hay que entenderlo, Vamos, dale. Ahora me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros. Escuchen, Pablo dice que se pone contento, feliz, alegre por los padecimientos que soporta por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Ok? No está diciendo ahí, le está hablando a alguien en particular. ¿Sí? Le está hablando a una comunidad toda. Dice que está feliz, contento por los padecimientos que soportó por ellos. Y escuchen lo bonito que dice, dale. Y completo en mi cuerpo. Y completo en mi cuerpo, dice, no en el cuerpo de Cristo. Completo en mi cuerpo, en el de él, dale. Lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Entonces, si no entendemos perfectamente eso, van a encontrar que va a venir un protestante y le va a tirar esta cita cuando hablen de la iglesia. Ustedes no creen que Cristo sea el único Salvador, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por esta cita. ¿Me entienden? Pero Pablo ahí lo que está refiriéndose es a su sufrimiento. ¿En función de qué? De la iglesia. No del cuerpo de Cristo crucificado. No. De la iglesia. ¿O a ustedes no les parece que Cristo sigue sufriendo por nuestros pecados? O eso fue una historieta que ya pasó allá hace 2000 años y estamos todos felices acá. Y no, cada pecado Dios lo presenta al Padre. Entonces, fíjense que esto es importante porque esos padecimientos, justamente Pablo los ofrece, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Que eso nos faltó leer, que después lo pueden volver en Efesios 4, en el 15 en adelante, que va a decir, para que no seamos zarandeados por cualquier viento de doctrina, y todo eso al último, ¿para qué? Para ser sólidos, ¿para qué? Para poder edificar la iglesia, que está en plena edificación. ¿Estamos ahí? Bien. Y acá, esto es lo más importante de todo, chicos. Todo esto que vimos recién, le dejé esta cita acá al último, porque todo lo que vimos tiene que tener una función. ¿Cuál es la función de la iglesia? Hay juntarnos, tomar mate, vernos, fraternidad, sí, todo bárbaro, sí, todo eso es parte, pero eso no es lo importante. Porque para todas esas cosas hay otras actividades donde nos podemos juntar, donde la podemos pasar bonito, hermoso. No. ¿Por qué es importante que Jesús, Jesús podría haber hecho la cosa de otra manera? ¿Qué sé yo? Podría haber venido de otra manera, pero lo eligió venir de una mujer, de María, encarnarse María. ¿Podría venir de otro lado, sí o no? Claro, era Dios, podría haberlo hecho. Se podría haber manifestado perpetuamente al hombre de otra manera que no hubiera sido la iglesia, y sí, pero ¿cuál es el problema? El problema es que eligió ¿qué? Manifestarse de esta manera.
y es palabra de Dios y nosotros creemos y punto. Entonces, todo esto que vimos, que yo les hablo de la iglesia, y yo digo, ¿y para qué es importante la iglesia? Porque es el tema. ¿Para qué es importante la iglesia? ¿Por qué era necesaria una iglesia? ¿Sí? Hoy el mundo no quiere hablar de iglesia. Cuando habla de iglesia, es como que todas las iglesias, todas, musulmanes, judíos, el que a ustedes se les mete en la cabeza, todo es la iglesia de Dios, toda la iglesia, una cosa así. Ustedes ya habrán visto que no es así. Díganme que sí, por favor. No me frustren. Muy bien. Bueno, entonces fíjense una cosa bonita. Esta cita se la tienen que aprender hoy de memoria. Si ustedes se van con esta cita hoy aprendida de memoria, yo soy el tipo más feliz del mundo, no vengo nunca más. No me soportan más, no hay ningún problema. Miren lo que dice esta cita. 1 Timoteo 3:15, porque esta cita es la que nos va a explicar y nos va a meter en un compromiso. ¿Quiénes son catequistas acá? Muy bien, padre. Sí, señor. El primero. Muy bien, sí, señor. El primero no es que sea el mejor, es el que más obligaciones tiene. Ojo, en esto por lo menos. Bueno, muy bien. Fíjense lo que dice la Escritura con respecto a la iglesia. Por favor, dale. Pero si tardo, ustedes saben muy bien que en la época aquella, hace 2000 años, lo único que había que eran burro, caballo y nada más. No había celular, no había WhatsApp, nada, ¿no es cierto? Bueno, y miren cómo se comunicaban. Por si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. O sea que Dios tiene una casa. Ay, que Dios está en todos lados, en el ombú, en el árbol, en abajo del puente. Sí, está todo fantástico. Pero Dios tiene una casa, ¿sí? Eso es una elegía que ya vamos a ver en otro momento. Pero Dios tiene una casa, y vamos a ver cuál es esa casa. Dale. Que es la iglesia. O sea, que Dios tiene una casa, ¿y cuál es esa casa? La iglesia que Él mismo edificó, porque es la cabeza. En otras partes va a decir que la piedra angular, y que la base son los apóstoles y los profetas. Una estructura, que ya vamos, si hacemos tiempo hoy lo vemos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa iglesia, que es la casa de Dios. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué necesitaba Dios tener una iglesia? ¿Para qué? Si con Él era suficiente. Bueno, porque se le antojó de esa manera. Y punto. Pero ¿qué hay en esa iglesia para que sea tan importante? Y para que sea la iglesia de Dios. La una sola. Escúchenlo. Columna y fundamento de la verdad. Ahí está. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y ahí está el gran problemita. El protestantismo todo, que eso lo vimos en el primer encuentro, después lo pueden véanlo, está el video en el grupo, después se lo vamos a repartir. Hay una doctrina protestante común a todas las iglesias, ¿sí? Que es la sola escritura. Que la escritura es la única norma de fe, de moral, de costumbres, ¿sí? Pero resulta ser que la iglesia, que la Biblia no dice eso. No van a encontrar ningún lugar que diga que la Biblia es la única norma de fe. Para nada. La iglesia dice que la iglesia tiene la verdad. Entonces nos queda, chicos, una sola cosa. Una sola cosa nos queda. Si la verdad es la que te hace libre, si la verdad es la que te salva, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos queda una sola cosa. Estar bien clarito, pero bien clarito, de cuál es esa iglesia. De cuál es esa iglesia de Cristo. Porque eso es lo bonito, poder saber conscientemente cuál es y razonablemente cuál es la iglesia de Cristo. Si yo le digo a ustedes, a ver, vamos a un ejemplo. Si yo tengo un perro, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bueno, tengo un perro que más o menos así 1,20 metros, más o menos de alto, ¿sí? Marrón y blanco, así con manchas, ¿sí? Tiene una oreja así caída, tiene una cara así grandota y tiene un barrilito acá. Tiene un barrilito acá. ¿Qué perro es? San Bernardo. Muy bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer con la Escritura es justamente eso, ver con la Escritura cuál es esa iglesia que tiene que, la verdad. Entonces cuando el católico está sólido,
y está bien clarito que esa es la iglesia de Cristo y que tiene la verdad, primero se queda tranquilo porque no se va a ningún lado, para empezar. Y segundo, empieza a adquirir ¿qué? El celo apostólico. ¿Por qué? Por la salvación de las almas. Porque cuando vos te diste cuenta que por ahí estabas en otro lado, o no tenías fe, no venías a misa, no tenías los sacramentos, etcétera, etcétera, cuando vos entendés en qué situación estabas en ese momento y en qué situación estás ahora, que aceptaste la fe, que aceptaste la iglesia, etcétera, la salvación de Cristo, te agarra el celo apostólico. ¿Por qué? Por llevar eso que vos aprendiste ¿a quién? A otros. Que de eso se trata la misión de la iglesia. Por eso que vamos a entrar ahora justamente un poquito en eso, ¿sí? Porque Cristo, yo les cuento, que no necesitó una muchedumbre para evangelizar el mundo, ¿eh? No, 12. Y eso lo vamos a ver. Marcos 3:13. Escúchenlo. Subió al monte. Miren, subió al monte, eso es lo que hacían todos los maestros. ¿Se acuerdan del sermón del monte? Antes era así, ¿viste? Porque antes no teníamos estadio. Entonces, el que enseñaba buscaba un lugarcito un poquito más alto. ¿Para qué? Para poder ver a todo el mundo y que todo el mundo lo vea a él. Subió al monte. Y llamó a los que él quiso. ¿Y llamó a quién? A los que... Esa es una de las frases que más me gusta a mí. Porque él así lo quiso. Lee lo nuevo, a ver si lo entendemos. Porque eso es importantísimo. Escúchenlo. Subió al monte. Subió al monte. Y llamó a los que él quiso. Y llamó a los que él quiso. Ay, pero ¿por qué no me eligieron a mí para ser el catequista de padre cuando yo soy tan amoroso con los padres? Y porque Dios no lo quiso así. Quiso otra persona para que vaya a encargarse de esa catequesis. Ay, ¿por qué no me eligió a mí para ser catequista de adultos? Porque Dios quiso, no lo quiso. Así como acá quiso, acá no lo quiso. Y eso se acepta. Se acepta con la misma alegría. Como si te hubieran aceptado, como no. Porque Dios tendrá otro plan. Lo cierto es que ahí Dios subió al monte y eligió a los que Él quiso. Ojo que aceptar un convite de Dios no es fácil. Acá porque la vemos todo muy sencillito. Pero ustedes saben cómo terminaron todos los apóstoles. Hoy vamos a ver un par de cositas que son muy importantes. Bueno, llamó a los que él quiso. Dale. Cuando estuvieron junto a él. O sea que ya respondieron y estaban junto a él. Dale. Creó un grupo de 12. Creó un grupo de 12. ¿Qué significa creó un grupo de 12? Que no estaba. En otra Biblia dice instituyó. No estaba. O sea, lo instituye él. ¿A quién? A los 12, con nombre y apellido, luego lo va a nombrar, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué los elige y los llama? Escuchen. Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. No porque Dios estaba solo y estaba triste y no sabía qué hacer y que necesitaba compañía. No, tenía una misión. Para esa misión eligió 12, ¿sí? Y los tuvo con él 3 años para mandarlos a predicar. Y fíjense qué bonito que es esto. Porque sin pasarnos de largo de los procesos, bueno, Dios estuvo 3 años enseñándoles lo que luego tenían que predicar. Y fíjense al punto que tuvo que irse después de 40 días de resucitar, y así todo los dejó un tiempito más para que terminen de formarse realmente. ¿Para qué? Para poder recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Y salir a hacer esta misión que vamos a ver ahora. Esta misión que vamos a ver ahora, que es la que estamos viviendo en la iglesia. ¿Sí? Las palabras del domingo. Escúchenlo, miren. La misión. Mateo 28, 19. Esta misión es importantísima, porque antes que esto, hay una cita que a mí me gusta mucho, que es bueno usarla a veces, que dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Antes de darle esta misión a los apóstoles, les dice eso, lo que yo le acabo de decir. Y luego viene el mandato, escúchenlo. No lo encuentro. 28, ahí. 28, 19. Acá. Id pues, no les pregunto si querían, para empezar. Pues es una orden. No nos gustan las órdenes, ¿no es cierto? No nos gustan. No, pero el padre Damián te manda el padre Damián. Te manda. No, no te manda. Con mucho amor te está dando una función extraordinaria. ¿Y a qué? Escuchen. id pues
Y haced discípulos Hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo de Cristo? Escúchenlo. a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mandato doble. Primero, a toda la gente. Por eso que la iglesia es católica. Porque no es para algunos. No es para los benditos católicos. No. No, vos sos católico, ¿luego qué? Luego que te bautizaste y ya sos discípulo de Cristo. Entonces, ir y hacer discípulos a todas la gente. ¿De qué manera? De dos, escuchen. Bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La forma trinitaria, ¿sí? Y escuchen, porque ahora han escuchado cosas bellísimas, que muchas veces las han escuchado, pero nunca capaz se hayan detenido a entenderlas, la profundidad que tiene. Dale. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Se acuerdan que hablamos 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene algo que se llama el depósito de la fe. Dios, a través de los apóstoles, dejó a la iglesia el depósito de la fe para que la iglesia, a través del tiempo y con la asistencia del Espíritu Santo, fuera tomando de ese depósito de la fe e ir acercándolo ¿a quién? Al pueblo, a la iglesia. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo bonito que es esto? Pero hay una cosa que es fantástica. Yo pregunto, ¿a ustedes por qué les parece que la iglesia católica existe hoy? Cuando todas las iglesias que se han puesto en contra de la iglesia católica, sectas que se han desaparecido todas. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque somos más lindos. Porque la creó Cristo. Porque dijo que el infierno no prevalecerá. Sí. Porque confronta al mismo demonio. Bien, escuchen lo de la Biblia. Escuchen. Dale. Y estad seguros. Y estad seguros, católicos. Estén seguritos, no tengan ninguna duda. Estén seguritos. Que yo estaré con vosotros. Que yo voy a estar con ustedes. Día tras día. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Lutero, hasta que venga Calvino, hasta que venga Zwinglio, hasta que venga el pastor Chuflito ahí de la vuelta, hasta que venga... No. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Por eso que la iglesia es depositaria de la verdad. Y como la iglesia es depositaria de la verdad, está al servicio de todo hombre. Que después la iglesia no sé qué, y que la iglesia no sé cuánto, y que aquel se fue, y que se enojó, y no le gustó, y que no cree que no puede comulgar con pecado muerte. Eso son cosas personales. A veces no tanto. Pero lo cierto es que la iglesia es depositaria de esa verdad, que está a la mano del que la quiera. Entonces la iglesia existe por una sola cosa, porque está hecha la promesa. Y Cristo, si algo Cristo cumple, son las promesas, olvídense. Nosotros no. Nosotros somos una veleta, pero somos totalmente infieles. Pero Cristo no. Cristo es fiel. Absolutamente fiel. Al punto que pagó con la vida. Miren. En Marcos es más duro todavía. Marcos 16:15 es durísimo porque es el mismo mandato de Mateo, pero escrito por Marco. ¿Y Marco quién era? Marco era el discípulo de Pedro. ¿Sí? Marco escribía lo que, ¿cómo se llama? Lo que decía Pedro. Marco no era, ¿cómo se llama esto? No era apóstol, ¿está? Ni Marco ni Lucas, solamente Juan y Mateo. Entonces, fíjense, este es muy duro, y muy claro. Observen, 16:15 de Marcos, dale. Luego les dijo, id por todo el mundo, y por todo, lo mismo que Marcos, ¿se acuerdan? Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. ¿A quién? A toda la creación. Y escuchen, por favor. Escuchen, porque esto no es chiste, acá están todos bautizados, ¿no? ¿Sí? ¿Todos bautizados? ¿No estás bautizada? Bueno, escuchá, porque Dios tiene un mensaje para vos importantísimo. Y para eso está este encuentro. Y ahora te voy a explicar un par de cositas más. Escuchá, por favor, dale. Luego les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Escuchen. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará.
para dejarte tranquila. ¿Vos tenés deseo de bautizarte? Muy bien, excelente. Ahora te dejo tranquila. Ahí te anuncié la palabra, dura y cruda, porque así tiene que ser. Es más, te voy a decir una cosa, te voy a leer otra cita más, para hacerla bien dura, y después te voy a dar el actrón. Va, Juan 3:5. Primero nos duele la cabeza, y después decimos, mira qué fácil que era, que ya no nos duele más la cabeza. Juan 3:5, escuchen, por favor, para todos. Respondió Jesús, en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu, bautismo, no puede entrar en el reino de Dios. Ajá, clarísimo. ¿La nena tampoco está bautizada? ¿Es así? Ajá, genial, espectacular. Muy bien. Para la iglesia hay un bautismo que se llama bautismo de deseo. Bautismo de deseo. ¿Qué significa el bautismo de deseo? Vos, por ejemplo, estás haciendo este curso o viniste hoy, ¿para qué? Para encontrarte con el Señor, para creer en Cristo, para creer en su iglesia, que es lo que estamos hablando hoy, y otras cosas más que vamos a ir viendo después. Bueno, se supone que si vos estás buscando al Señor, tenés abierto el corazón al Señor, y el Señor interpreta que si vos por esas casualidades te morís, porque cualquiera se puede morir, hoy nos levantamos, Brandoni se cayó y se murió, cualquiera de nosotros mañana puede no estar, pero ¿a qué voy con todo esto? Que la iglesia tiene el bautismo de deseo. Te pase lo que te pase, para el Señor, el deseo que vos tenés de corazón de recibir el bautismo, que es entrar en la muerte y la resurrección de Cristo, eso es el bautismo, por más que se use el agua, esos son signos. Entrar en la muerte y resurrección, para resucitar con Cristo, si ese es tu deseo, es como si estuvieras bautizada. Lo que no quiere decir, bueno, ya estoy bautizado, me voy. No. ¿Me entendés? Bueno, ¿quedó claro eso? Y ese es el mandato, porque Dios puso esa condición. El bautismo, ¿para qué? Para salvarse. Por eso que mandó a estos pobres 12, ¿a qué? A predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que sean la gente discípulos de Cristo. ¿Y de qué manera? Bautizándose. Y fíjense qué grande que es el Señor. Vamos a leer esta, vale. 13:9 de Marcos, vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede hacer una obra como la que hicieron los apóstoles. No cualquiera que no acepte a Jesús como lo tiene que aceptar. Cualquiera lo puede hacer, porque mártires hay. ¿Cuántos mártires tiene la Iglesia Católica? Millones. Y hoy mismo en África hay un montón de lugares donde todos los días tenés mártires que por no renunciar a Cristo los matan, le cortan el cogote a machetazos, los queman, es un desastre, ¿sí? Pero bueno, ahí también hay otra historia que no se la voy a comentar ahora con respecto a Dios. Pero lo importante acá es que Dios a esos apóstoles les confió una misión que es la que hablamos, ¿sí? Y les dio una fuerza especial, a través del Espíritu Santo, que vamos a recibir dentro de 3 semanas adelante, y que fíjense qué bonito los dice. ¿Por qué? Porque estaban llamados ¿a qué? A anunciar el Evangelio ¿a quién? A todos los pueblos. Y escúchenme una cosa, y esto es muy serio, chicos, es muy serio, porque nosotros hoy tenemos todo cocinado, ya estamos con el diario del lunes. En aquel momento tenían que ir a evangelizar a lugares donde no conocían el idioma, donde no conocían las costumbres, era un caos. Pero el celo apostólico que tenía esa gente fue necesario para que San Juan Crisóstomo en el siglo IV dijera: ¿quién puede aducir en el mundo contemporáneo de aquel momento que no le ha llegado el Evangelio? El Evangelio en el siglo IV le había llegado a toda persona viva. Menos a media. Miren, Marcos 3:9, escuchen qué bonito, dale. En cuanto a vosotros, mirad por vosotros mismos, pues os entregarán a los tribunales. Os entregarán a los tribunales. Seréis azotados en las sinagogas. Ajá. Y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa. Ajá. Para que deis testimonio ante ellos. Y escuchen qué bonito. Por eso que no hay que tener miedo de hablar de Dios. Cuando uno tiene ganas de aprender la doctrina de la iglesia, cuando uno tiene ganas de evangelizar, no te preocupes, porque pasa esto, pruébenlo. Y si no es así, vienen y me rajan de acá. Pero si es así, vienen y me dicen: ¿sabe qué? Lo probé y es verdad. Claro, porque es palabra de Dios. Miren lo que va a decir. ¿Qué sabía esa gente? No sabían nada.
Pero es 10 preciso. 10 días antes de Pentecostés ya le estaban diciendo, che, vos sos el que vas a venir a restaurar el reino de Israel. ¿Qué están hablando, muchachos? Yo vengo a instaurar el reino de Dios, no el reino de Israel. Y cuando reciben el Espíritu Santo, mira lo que pasa. Dale. Pero es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todos los pueblos. Primero, proclamada la buena nueva a todos los pueblos. ¿Y a quién eligió? A esos 12. Y escuchen ahora, por favor. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar. Hablad lo que os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, será el Espíritu Santo. No hay que tener miedo de proclamar la verdad. El Señor te pone las palabras exactas. Miren, yo, ¿sabes cuántas veces he dado la iglesia? No sé, pero decenas y decenas y decenas de iglesias. Hoy preparé todo nuevo, no tiene nada que ver con ninguna de todas las otras veces que preparé. Porque Dios te va inspirando por la comunidad, por la necesidad, o por lo que te pidió el Padre, o por cómo estás viviendo la historia vos. Voy a la iglesia y ¿me entendés? ¿Y cuál es el problema? Ninguno, porque todo eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Miren, afinando, acá afinando porque esto es un tema álgido. ¿Se acuerdan? Ya vimos que hay una iglesia, ¿ok? Está clarísimo eso, creo que sí. Después, bueno, van a tener video, lo van a poder escuchar, van a tener material, PDF, todo. Bueno, la iglesia salva, sí. La iglesia salva, pero como no era que se salva a Cristo, por supuesto que Cristo salva y la iglesia también salva porque la iglesia y Cristo son la misma cosa. O vos, Carlos, sos cabeza una cosa y el cuerpo otra. ¿Puede vivir un cuerpo sin la cabeza? No. ¿Una cabeza sin el cuerpo? No. Entonces, ustedes van a ver, les voy a leer una cita para que ustedes vean que la iglesia salva. Entonces voy a empezar al revés. Miren, el Espíritu Santo me dijo una cosita. En vez de arrancar acá, vamos a arrancar acá. Efesios 5:23. Miren, vamos a ver qué dice 5:23. ¡Qué increíble! Pregunto yo, ¿cuál es el cuerpo? Chau. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿estamos claros ahí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿estamos claros? Muy bien. Vamos a ver qué hace Jesús con esa iglesia, dale. Porque el marido 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pregunto yo, el marido y la mujer cuando se casan, ¿cuántos son? Uno. Ajá. Cristo y la iglesia son, ¿se dan cuenta? Que Cristo no puede salvar, o sea, el sacrificio claro que es de Cristo, pero Cristo quiso salvar a través de su iglesia. No quiso salvar como creen que salvan los protestantes, ¿no? Así no salva Cristo. Cristo salva, por eso que aclara ahí, así como el marido es cabeza de la mujer, dale. Porque el marido es cabeza de la mujer, ajá, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ajá, miren la comparación que hace. Marido, mujer, Cristo, iglesia, matrimonio, los dos son uno. ¿Estamos ahí? Bien, y escúchenlo. El salvador del cuerpo. Ajá, ¿cómo es la historia? Cristo es el salvador del cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? La iglesia. ¿Y la iglesia qué es? ¿Y quiénes son los que pertenecen a la iglesia? Los bautizados. Por eso que el mandato de Cristo, el que vimos anteriormente, es una misión de la iglesia que no puede dejarse de ocurrir nunca. La misión nuestra y de los grupos y de todo lo que ustedes se llame católico no es andar haciendo pavadas. No, es evangelizar. ¿Por qué? Porque para ser salvo, tenés que formar parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Y ya lo vamos a explicar después, porque hay un dogma de la iglesia, extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Y ojo con eso porque es muy importante, ¿sí? Después lo vamos a ver con detalle, porque no es que todos los que estamos dentro de la iglesia somos todos salvos y todos los que están afuera, no. Hay algunos matices ahí que el magisterio los explica muy bien, que no es el tema de hoy. Pero el tema de hoy es que todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo son salvados por Cristo, los que están adentro. Por eso es que es tan importante el bautismo. ¿Me entienden?
Entonces, si Cristo es el Salvador del cuerpo, ahora vamos a ver cómo la Biblia, ¿sí?, nos aclara que ese cuerpo, que es la iglesia, salva. ¿Y por qué salva? Que eso lo vamos a ver ahora en esta clase que vino, la otra. ¿Por qué salva? Porque Dios quiso instituir en esa iglesia los sacramentos. ¿Y los sacramentos son fuente de qué? De gracia. Nadie puede vivir libre de pecado, nadie puede vivir como cristiano sin la gracia de Dios. Por eso que la salvación no por mérito propio. Los méritos son de Cristo. Y lo que yo les decía hoy, que la santificación, la justificación la tenemos simplemente por Cristo. Cristo fue a la cruz, nosotros estamos bautizados, estamos justificados por Cristo. Pero después nos tenemos que santificar en Cristo. ¿Y cómo nos santificamos? A través de la iglesia. Por eso que los obispos y los sacerdotes tienen el triple poder, el triple deber: enseñar, gobernar y santificar. ¿Y cómo santifican los sacerdotes? A través de los ¿qué? De los sacramentos. La gracia no se compra en el kiosco. Por eso que es muy importante participar de la vida de la iglesia. Entonces hoy a un católico le decís si es pecado serio, no venía a misa, y dice no. ¿Cómo que no? Pecado contra el tercer mandamiento y contra el primero. ¿Me entendés? Amar a Dios antes que un partido Boca River, amar a Dios antes que un asadito con los amigos, amar a Dios antes de, por decir un ejemplo, ¿no? Sencillo. Entonces, escuchen cómo la Biblia, les voy a hacer una introducción. Llega Pentecostés. Lo primero que ocurre en Pentecostés, se recibe el Espíritu Santo, todos parecen borrachos, porque hablan en lengua, etcétera, etcétera. Y Pedro, en el versículo 13 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, va a decir, pero están todos borrachos, me comen. Entonces, no, un momento. Pedro, el jefe de la iglesia, se para y dice, no, estos no están borrachos. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y hace el primer discurso querigmático. ¿Qué es el querigma? Anunciar a Cristo muerto y resucitado para la salvación del hombre. Habla, y cuando termina de anunciar el querigma, la gente que estaba ahí le dice, bueno, está bien, perfecto, te creemos. ¿Y ahora qué hacemos? Y Pedro le va a decir, ahora bautícense, arrepiéntanse y háganse bautizar. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso en el versículo 2:37, 38. En el versículo 41 dice que de todos los que estaban escuchando a Pedro, 3.000, eso lo han escuchado alguna vez, 3.000 se convirtieron. Son los primeros 3.000. Más los 120 que estaban en Pentecostés. Eso está en Hechos 1:14. Entonces, en realidad la iglesia estaba formada ahí por 3.120 personas. Y dice ahí, la palabra que escuchamos el otro día, y ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión y en la fracción del pan. ¿Se acuerdan? Bueno, y escuchen el versículo 47, por favor. Escuchen el 47, escúchenlo por Dios. ¿Sí? Es más, cambiame ahí una palabrita, cambiame en vez de comunidad, pone iglesia, porque si la comunidad es la iglesia, ¿no? Pero para que suene lindo. Las Biblias protestantes dice iglesia, en la Biblia nuestras dicen alguna iglesia, otros dicen comunidad, pero para que quede bonito por lo que estamos hablando, comunidad, iglesia, decimos iglesia, ¿ok? Dale. Alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, escuchen, el Señor agregaba, el Señor con mayúscula está escrito, el Señor agregaba a la iglesia a los que cada día se iban salvando. Epa. No voy a hacer ningún comentario. Más claro, échale agua. Ya vamos a ver el dogma de extra ecclesia nulla salus. Eso es muy importante porque en el cuerpo de Cristo lo forman, aunque todos aquellos que están bautizados fuera de la iglesia forman parte en forma imperfecta, dice el Concilio Vaticano II, pero forman parte del cuerpo de Cristo. Lo que no quiere decir que no se tengan que agregar al cuerpo de Cristo si realmente están conscientes. Pero eso te invita para más adelante, ¿ok? Lo cierto es que la iglesia de Cristo salva. Nos han enseñado toda la vida que la iglesia es el arca de la salvación. Y la compara con ¿qué? ¿Se acuerdan del arca de Noé? Donde Noé, la esposa Noé y 7 personas más se salvaron a través del agua, el bautismo, ¿ok? Bueno.
Este se los voy a leer ahora, porque es muy importante. Esto no se los leo porque se asusten, ¿eh? No, es para que tomemos en peso la seriedad que significa la salvación de nuestra alma, ¿ok? No es algo banal. Yo le voy a leer lo que dice una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, hace poquito, Lumen Gentium 14. Es más o menos de este tamañito, pero no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, ¿ok? Y mire lo que dice. Dice, el Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos, o sea que nos está hablando a nosotros, ¿ok? La Iglesia siempre le habla a los bautizados, lo que no quiere decir que no también hable al mundo, pero para esto, para el bautizado, 2 más 2, 4. Miren, dice, enseña, fundada en la Sagrada Escritura, lo que estamos leyendo, y en la tradición, lo que han dicho los padres de la Iglesia por siempre, que esta iglesia peregrinante, esta, la que estamos compartiendo nosotros, es necesaria para la salvación. Punto. No, que la iglesia no salve. No, sí, la iglesia es necesaria para la salvación. Y va a explicar algunas cositas acá. Dice, el único mediador y camino de salvación es Cristo. ¿Ok? Quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. El hombre, como leímos recién, el esposo y la esposa, una sola cosa. Cristo y la iglesia, una sola cosa. El salvador del cuerpo. Él mismo, escuchen, él mismo, Cristo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, esto es muy complicado porque yo tuve una discusión, sí, pues fue una discusión con alguien que me decía que ese versículo de Marcos 16 que vimos hoy, el que crea y se bautiza, ¿verdad? No, que eso depende si se había despertado temprano, tarde, si había un sol, si estaba lloviendo, si, no. No, la misma iglesia, el magisterio de la iglesia, dice que el mismo Cristo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, ¿y qué marca acá? Marcos 16, 15, 16, que es la que leímos hoy, ¿ok? En el cuadro anterior. Y Juan 3:5, ¿te acuerdas de la charla que leímos de Nicodemo? Nadie puede entrar al reino de los cielos si no... Perfecto. Confirmó, escuchen, confirmó, aparte de eso, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Eso está claro. Bien, miren cómo lo dice ahora. Y es muy claro, muy conciso. Por lo cual, no podrían salvarse aquellos hombres y mujeres, acá no hay ideología de género, como todos hombres, que conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o perseverar en ella. Por eso que no es algo festejar que el que te hace la vida imposible en la comunidad se vaya a la iglesia. No. Puede ser un respiro, pero no, hay que buscarlo de una manera u otra en el tiempo que Dios lo defina, porque se fue el cuerpo de Cristo. Miren, a esta sociedad, dice, de la iglesia, están incorporados plenamente, ¿quiénes? Poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización. Yo soy católico pero no me gusta el Papa. Yo soy católico pero no me gusta la Asunción de la Virgen y no me gusta el tema de no sé qué, no sé cuánto. Y todos los medios de salvación establecidos en ella. Todos. Y en su cuerpo visible, están unidos con Cristo. El cual, ahora explica eso, el cual la rige, ya terminamos, mediante el sumo pontífice y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y de la comunión eclesiástica. Y escuchen ahora, porque esto es para nosotros, para tomarlo bien en serio, porque ya no se habla de salvación, se habla muy poco de salvación. Inclusive en este mismo
el documento hay cosas que parecen decir que dice lo contrario. Pero no, miren, escuchen por favor, dice, no se salva, miren qué claro, no se salva, sin embargo, y esto para nosotros, aunque esté incorporado a la iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, que nos vean, estamos todos ahí, somos los primeros que nos vean, ¿sí? En cuerpo, mas no en corazón. Caridad. De los 3 dones, ¿cuál es el don más importante? La caridad. ¿Por qué? Porque es el que no desaparece. La fe se acaba. La esperanza también. Un día va a venir Cristo a buscarnos. Se acabó la fe, se acabó la esperanza. Ya no tenemos que creer más por fe ni por esperanza, no hay más nada. Pero el amor sí, el amor persiste. ¿Me entienden? Pero no olviden, dice, todos los hijos de la iglesia, que su excelente condición, porque nosotros tenemos una excelente condición, porque estamos en la iglesia de Cristo, donde está la verdad y tenemos todos los medios necesarios para la salvación. Por eso que dice el documento, pero no olviden todos los hijos de la iglesia, que somos todos nosotros, ¿sí? Inclusive ella también que no tiene bautismo, pero tiene el deseo de bautizarse, ella también, todos, dice que su excelente condición escuchen, hoy lo dijimos, pero ahora lo leemos, no deben atribuirla a los méritos propios. Nadie tiene mérito propio para salvarse, nadie. Sino a una gracia singular de Cristo, a la que si no responden, escuchen, porque nosotros tenemos una situación privilegiada, claro, ¿cómo que no? Mira, tenemos el Padre ahí. ¿Te querés confesar? Padre, ¿me confiesa? Sí, Señor, venga, lo voy a confesar. ¿Me entienden? Necesito hablar con usted, Padre. Venga, nos sentamos, 12 de la noche, el Padre atendiéndolo. Es una condición excelente. Y mañana recibiremos la comunión, y mañana participaremos de un grupo, y mañana, y estamos siempre ¿dónde? Insertados en esa iglesia de Cristo. Pero no tenemos que olvidar que no tenemos mérito para eso. ¿Sí? Mira, dice, a la que si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos. Esto lo vamos a tener una cita. Buscame 12, 14 de Lucas. Lucas 12, 14. Dice, y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. ¿Me entienden? Por eso que también, en Lucas también, es de Lucas 10, no me acuerdo el versículo exacto, pero habla, hay de ti corazón, hay de ti Besaida. O sea, las prostitutas no entrarán al cielo antes que ustedes. Cuando hablaba a los judíos, Cristo. Ustedes que son el pueblo de Dios, van a entrar antes primero. Estos que no saben nada, ¿me entendés? Que no han tenido a los profetas, no han tenido a nadie, ¿me entendés? Que ustedes al reino. Y eso corre para nosotros también. Ustedes que son la iglesia de Cristo, ay, que sí, que estampita, que la luz, que tantas cosas, y los sacramentos, y la gracia por todos lados, no hace cosa que a la hora de ser juzgado se nos complique. Miren cómo dice la palabra, 12:48 Lucas. 12:48. Sí. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. Aquel que no conoce y merece azotes, recibirá poquitos. Esos términos, ¿no? Bueno, reprimenda, poner el nombre que vos quieras. Dale. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Es terrible. Y terrible, no es terrible, es maravilloso. Pero nosotros con lo que Dios nos da tenemos que hacer algo. Para nosotros y para los demás. Que la vida eterna, sino para qué estamos. Muy bien, y terminamos con esto. Ya que está, ustedes van a escuchar. Bueno, esta cita, seréis santos porque yo soy santo. Bueno, todos sabemos que Pablo, que normalmente en las cartas se dirige a los santos de acá, a los santos de allá. No confundamos el santo porque somos unos fenómenos, no tenemos pecados, somos una pinturita en la iglesia. No, somos santos ¿por qué? Porque Dios es santo y nos santifica en su iglesia a través de ¿qué? De la gracia, los sacramentos. Él se presenta a esa iglesia
blanca, impoluta, planchadita, hermosa, porque es Dios. Pero no me voy a demorar en eso porque me quiero concentrarme los últimos 5 o 6 minutitos en estas dos citas, porque estas tienen que ver con ¿qué? Con que se llevan a la iglesia con esto. Ustedes van a escuchar a los protestantes en general, que le van a decir que la Iglesia Católica nace con Constantino en el año 320, 313, por allá. Una barbaridad, una gran mentira. Y dicen que en aquel momento la Iglesia estaba tan corrompida, que el Señor estaba tan harto de su Iglesia, así te lo pintan, que agarró, dejó esa Iglesia corrupta, lo mismo que nos dicen ahora, que el Papa es la bestia, que la Iglesia, que el anticristo, que la bestia, que la gran... Todo espuma. Yo le voy a mostrar una cita donde Dios dice que eso no puede haber ocurrido nunca. O sea, toda esa mentira que en algún momento la van a escuchar, si es que no la han escuchado ahora, de que la Iglesia fue fundada por un emperador romano allá en el siglo IV, no tiene fundamento. Porque si eso hubiera sido así, y Dios hubiera tirado todo a la borda, lo que hizo, no sería Dios. ¿Sí? Porque Dios no nos tiene como marionetas, pero sí Dios habilita las cuestiones para que la Iglesia, como sea, vaya funcionando a través de ¿qué? De las promesas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La puerta del Hades no prevalecerá sobre la Iglesia, no dice que no van a sentir sacudones, no prevalecerá. Entonces hay una cosa que es importante, porque nos dicen eso y muchos por eso se van, muchos, pero no muchos, 2 o 3, mucha gente se va con ese cuento. Y con esta cita tan hermosa, miren, 5.29, miren, podríamos empezar del 23, pero no tenemos tiempo, ya es suficiente con esto, pero escuchen lo que es muy bonito, porque en el 5.29 de Efesios, que habla de esta iglesia, que Jesús es el Salvador del cuerpo, que se la presenta, es santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga, etcétera, 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 va a decir una cosa que es fantástica, va a ser fantástica. Que nosotros que necesitamos purificarnos, que nosotros que necesitamos ser planchados, purificados, amados, corregidos, etcétera, etcétera, Dios no aborrece de su iglesia, no aborrece de su creación. ¿Cómo Dios puede aborrecer a su creación? Y miren cómo lo dice, dale, despacito por favor. Porque nadie aborrece jamás su propia carne. Miren, nadie dice aborrece jamás su propia carne. Vos no vas a aborrecer a tu hijo. El padre no va a aborrecer jamás a un miembro de la comunidad por lo que sea. Nunca. O sea, si el hombre no aborrece su propia carne, escúchenlo por favor, dale. Antes bien. Lo alimenta. Y la cuida con cariño. Lo mismo, ¿quién? que Cristo a la iglesia. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Ahí está. Cristo nunca aborreció a su iglesia. Jamás aborreció a su iglesia. La alimentaba, la cuidaba, la llenó de gloria, de honor. Siempre. Porque Cristo es misericordioso y te ama por siempre. Por eso que tenemos una oportunidad enorme siendo católicos para encontrarnos con Cristo y vivir una vida diferente, una vida donde podamos salirnos de nosotros mismos y salir al mundo a anunciar el Evangelio. Fíjense una cosa, y qué bonito, porque al último no se dieron cuenta, pero dice, en el 30 dice, ¿cómo lo termina? Escuchen. Pues somos miembros... Porque nosotros somos miembros de ese cuerpo glorioso de Cristo. No somos la iglesia, no somos individuos como cree el protestantismo, individuos. No, somos parte de ese cuerpo cuyo Cristo es su Salvador. Y hasta acá llegamos. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Te damos gracias porque te haces presente en tu iglesia, la edificas, a través de tus sacramentos la acrecientas, y nosotros, miembros de tu iglesia, crecemos en la caridad y por eso te pedimos tu Espíritu Santo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.